Desde Chile nos acompaña hoy Edith y vamos a revisar diversos puntos que nos envía. Eh, Nos menciona inicialmente que uno de los temas que más le ha preocupado por años es el aspecto económico. No ha logrado prosperar lo suficiente como para sentirse completamente independiente. Hasta el día de hoy vive con sus padres. Ella es diseñadora, ama su profesión, tiene su taller. Ya, sin embargo, hay algo ahí que está ocurriendo que no puede desarrollarse en ello. También eh, situación de similares características negativas en el ámbito amoroso. Respecto a las experiencias o las tendencias con prácticas de herramientas de la New Age, se ha consultado al tarot, ¿ya? Ha participado en algunos centros donde se enseña la autosanación o sanación energética. Sin embargo, con la información que ha ido recepcionando a través de las sesiones publicadas, ya tenía algún recelo con respecto a la práctica de algunas de ellas. Ha realizado apertura de la glándula pineal, como decía Castro, si bien impartido por otra persona. Ha tenido pesadillas muy reales. Sienten que la ahorcan, que se suben sobre su cuerpo, sienten las manos que le colocan en su cuello, y despierta muy cansada y adolorida. ¿Ya? Ha visto seres horribles encima de su cuerpo incluso. Tuvo una experiencia también con un avistamiento. Esto fue cuando era pequeña, alrededor de los 6 años, donde también luego de ello aparece una bola de luz que la sigue en el trayecto a su casa. Esto fue en el sur de Chile. Una aparición, han aparecido insectos y algunos animalitos ahí en la casa. Y quiere preguntar qué es lo que ocurre. Hubo una situación bien particular con su periodo a los 15 años y también una cirugía poco común de apendicitis, donde, caso único de hecho, tuvo que ser operada en 3 ocasiones. Desde entonces ha quedado con dolores de espalda, en la muñeca, en casi todas las articulaciones, tendones, pies, hombros y además un bruxismo. Iniciamos, Yanni, con las pesadillas. ¿Ya? Siente que la ahorcan, ha sentido manos en su cuello, sienten que se sientan en su pecho. Verifica la primera ocasión o la primera vez en esta línea de vida cuando ocurre ese tipo de acecho o ataque en esa pesadilla. Es como pequeña, igual no es tan grande. ¿Ya? Debe ser unos 10, 12 años más o menos. Ujú. 10, 12 años. ¿Qué es lo que Sí. acontece ahí? ¿Quién genera ese ataque? Hay un reptil Ujú. con dos grises ¿Ya? tratando de hacer como la actualización de uno de sus sistemas. Despliegan como sus campos energéticos hacia arriba. Comienzan a hacer como conexiones. Es como si estuviesen conectando dispositivos, como sombras de dispositivos que al irlas conectando se van como realimentando con energía y se van materializando dentro del distinto cuerpo. Ujú. Sí, luego me lo muestran como distintas actualizaciones o extracciones de energía, activaciones de programas también tiene dentro del mismo proceso. Ya. Vamos a revisar la última situación similar acontecida en esta línea de vida. Ahora. Hace como un mes, mes y medio atrás, Ujú. se siente como el peso en las piernas, como si empezaran a caminar desde los pies encima de ella hacia arriba. Ujú. El reptil Ya. está con ambos grises a ambos lados, siguen estando presentes. Y ellos, a medida que el reptil va haciendo como un movimiento en la zona del plexo y va extrayendo energía, ellos como que la van
encapsulando Ujú. dentro de estos cilindros y las van colocando como cerca de unos cinturones, como en la cintura, ¿Ya? que cargan con ellos. El reptil se mete también en el plano onírico. Ok. Quiere buscar como la aceptación de ella, de poder seguir extrayendo energía. ¿De qué forma quiere obtener ese consentimiento? ¿Qué quiere proyectar o hacer? Le muestra algo, le está mostrando algo. Le está mostrando como una especie de, como libreta. ¿Qué? De hecho, hasta como que la toma de la mano izquierda a que firme, como que la quiere obligar. Ok. ¿Y cómo reacciona ahí, Edith? No, ella se asusta mucho. El susto también lo que hace es abrir el campo energético y permite que él siga como extrayendo esta energía. Ujú. Vamos a chequear. Primero verifícame si el que despierte adolorida y cansada deriva de ello y algo más. No deriva de la extracción de la energía de ella. Ok. Ha soñado con seres horribles encima de su cuerpo y demonios que la persiguen. Y cuando están por atraparla, a veces siente que la tocan y despierta. En otras ocasiones también esos demonios le ofrecen seguirla, que los siga a cambio de cosas materiales. Eso me huele a ese consentimiento que buscan. Sí, es parte de la intrusión onírica que tiene ella dentro de su sueño. Ok. Pero siempre han sido el reptil con los grises. Sigue siendo el mismo reptil con los grises. Los grises también se están transportando al onírico de ella. Ujú. También se presentan Ya. como personas que la observan. Cuando era niña, 6 años aproximadamente, durante un viaje al sur de Chile, vieron Edith junto a su familia destellos de luces blancas en los cerros. Luego apareció cerca de ellos una esfera blanca que los acompañó todo el camino hasta la casa donde se hospedaban. Verifica esas dos situaciones, los destellos en los cerros y luego esta luz que los acompaña por el trayecto. Se ve como una especie de detención de tiempo. ¿Ya? Se ve como una especie de abducción, Ujú. como a nivel energético. Ok. Se ve cómo se abre el campo energético de su mamá hacia el lado. La desprotege a ella y eso hace que ella pueda visualizarlo. Ok. Están haciendo como un escaneo de ella, ¿De la de Edith. mamá o de No, Edith? de Edith, de ¿Ya? Edith, Ah, ok. Entonces, claro, la intervención que hacen sobre la madre no tiene como la conciencia de proteger a su hija. claro. Ok. Ok. ¿De qué forma escanean a Edith? Como una especie de rayo. Es como bien fino, que va haciendo es como si se ve como un láser que estuviese pasando por todo su cuerpo. Ok. ¿Y a qué deducción o qué resulta de ese escaneo? ¿Instalan algo?
¿Activan algún protocolo? Solamente hay un sello que se coloca en la parte de atrás de su cuello Ujú. y es como una especie de pulsera metálica en la mano derecha. Ah, no. Vamos a revisar otro evento. Dice que en su adolescencia, viviendo con sus padres y hermanas, ocurrían fenómenos extraños. Se sentaban en su cama, se escuchaban pasos en el patio, crujía el techo, aparecían gusanos color café verdoso dentro de la casa y golpeaban las ventanas. ¿Qué ocurre a ella? Se ven como portales dentro de la casa Ujú, que están haciendo ese movimiento, es como si se expandiera, eh, es como si se deformara ujú. el espacio hacia los lados. Eso produce como los crujidos, los movimientos dentro de la casa. ¿Quién lo está ejecutando? Entra como un dragón por el mismo portal, ¿Ya? como si lo estuviesen expandiendo hacia los lados. Al ir ingresando hace como este movimiento hacia los lados. Ok. En dos ocasiones vio seres altos y delgados, con extremidades alargadas y cubiertos con una especie de malla negra de pies a cabeza. Esos son los grises, Lo que los dice. mismos grises que están con ella, sí. ¿Por qué los ve de esa forma? ¿O son estos grises largos? Son los grises largos. Ya. Actualmente en su casa Los ocurre. ve, Dime. discúlpame, Patrick, los ve con esa como, es como una especie de capa, Ujú, porque hay como una especie de bloqueo ya, para que no los veas directamente como son, pero se ve igualmente, se vislumbra la forma que tiene. Los ok. brazos más largos, las piernas como el tronco más pequeño. En la casa actualmente ocurren algunas situaciones o cosas. Llegan ratones, hace poco hubo chinches en el dormitorio de su sobrina, moscas. Y siempre le da miedo de noche un pasillo que lleva hacia uno de los baños porque siente que lo observan. ¿Qué sucede ahí? Se sienten hartas presencias dentro de la casa, Ujú. como hartas entidades, como unas acopladas a la otra, En como si relación a cada estuviesen integrante, como, sí, como si estuviesen como en comunión, ya, habitando ahí el espacio, ok. y esa convergencia de tanta energía empieza a traer esta, es como si todo el campo energético se estuviese desplegando hacia el campo físico y se comienza a manifestar de esta forma, como con insectos. Ok. Mm. En su taller especialmente dice que durante muchos años ha sentido una presencia. Su taller es un espacio individual a la casa donde está. Está en el mismo Sí, sector, pero está, es independiente. Verifica que hay afuera. ahí, Yani. Hay varios sensores como de vigilancia, como alrededor, tanto afuera como adentro, porque es un lugar donde ella como que expande parte de su energía. Ok. Vamos a chequear aquellas consultas de tarot que mencionamos al inicio. Dice que a principios de este año consultó tarot con Latife Soto. Ella le comentaba que absorbía la energía negativa de los demás.
por lo que tenía la suficiente energía para prosperar en sus asuntos, y que además tenía una magia negra antigua que afectaba su economía y sus relaciones. Para eliminarla, le indicó rezar y encender velas. No tiene certeza, Edith, si esto habrá funcionado o no, pero vamos a chequear, Yani, si eso tuvo algún efecto sobre ella. Y efectivamente hay como una especie de fisura. ¿Ya? Está como en la cara Ujú. del lado derecho, como de la coronilla hacia como la pera, ¿Ya? un mentón aproximadamente. Es como un ojal, Ujú. como esa forma tiene, como balada hacia los lados y en las puntas. Hace que entre como harta neblina mental, como harto como movimiento mental, la misma fisura. Ok. ¿El protocolo que realizó generó algún efecto? Por ejemplo, las velitas, la vela que encendió, el rezar, o qué generó esa acción. El rezo y las velas generaron la fisura. Ya. Bueno, vimos el tema del tarot. Hay una situación que ocurre porque su hijo, con falta de concentración, estaba generando algunas complicaciones, obviamente, en su actividad escolar. Buscó respuesta o algún apoyo con tratamientos convencionales, Edith. Sin embargo, al no dar resultados, se acerca a un instituto o un lugar donde normalmente se enseñaba a trabajar con las energías, denominado Desarrollo Luz Dorada. ¿Ya? Su fundador, Jaro Moscovich, ya descarnó hace algún tiempo. Em, Volvió a ese centro, ¿ya? La primera vez fue el 2014, y volvió a ese centro para hacer un curso de autosanación y sanación energética. Se sentía muy contenta practicándolo, creyendo que ayudaba a los demás, aunque dejó de hacerlo, ¿ya? Más aún con la información que recibió. Ahora, nos comentaba antes de sesión, Edith, es que cuando realizabas estas sesiones, se dio cuenta de una situación bien particular. Y le vamos a pedir a ella que lo comente. Edith, cuéntanos cómo era esa experiencia cuando aplicabas esta sanación energética. Mm, A los días preguntaba si cómo se iban sintiendo y claro, los dolores que sentían se iban, pero se sentían cansados. Siempre me daban la misma respuesta, Ujú. que A varias, efectivamente se había ido su... a varias personas te comentaban lo mismo. Sí, en realidad todos me dijeron lo mismo. Claro, con mayor razón, Sí, porque eso inmediatamente como que no te cuadraba en relación a los efectos que debías tener. claro, eso era raro. Sí, más después que los conocí a usted y dije, ah, ya era por eso y dejé de hacerlo de inmediato. Claro, ahí te cuadra mucho más porque podría ser. Ok. Exacto. Verifica, Yanni, qué ocurría en sus sesiones. Por el protocolo que estaba utilizando, ¿Ya? ¿Qué generaba ahí? ¿Qué llegaba? ¿Qué ocurría? era como si diera más control de la entidad sobre la persona. ¿Ya? Entonces efectivamente se adormecía el cuerpo, se dejaba el síntoma, pero había una extracción de energía. Por eso estaba el cansancio posterior. Ok. En el 2019 realizó la activación interna de glándula pineal, creada originalmente por Fresia Castro, pero la recibió de parte de Carolina Correa. Verifica si hubo algún efecto sobre Edith, ese protocolo. No, no se ve nada, es como si hubiese sido inocuo, ¿Ya? solamente la entidad como que toma más
protagonismo dentro de su propia energía y de la expansión de esta. No. Pero no se ve nada relacionado a algún efecto que haya tenido la terapia en sí dentro de ella. Ya. Vamos a revisar las situaciones de salud que presentó a sus 15 años. Tuvo un problema con su periodo, se detuvo por 3 meses y luego estuvo con hemorragia por 2 semanas. ¿Ya? Y la operaron para retirar un coágulo en el útero. ¿Qué ocurrió desde el otro lado, Yanni? ¿Qué ves ahí? Como una compresión de energía, es como si se hubiese encapsulado energía dentro de ella. Empieza como a vibrar hacia los lados y empieza a irse como al lado físico, como si se expandiera. Y al irse expandiendo afecta directamente todo el campo físico de ella. Es directamente la energía de la zona pélvica. Mm. ¿Qué provoca esa situación? ¿Qué lo está generando? Un reptil, el mismo reptil Mismo reptil. que está con ella, sí. Luego a los 24 años tuvo una apendicitis grave, estuvo bastante complicada la situación ya que tuvieron que operarla 3 veces. Sí, los médicos le indicaron que fue un caso único su situación. El anterior solo había ocurrido en Francia. ¿Qué pasó ahí con esa apendicitis? Se ve como un proceso planeado ¿Ya? para poder mantenerla ahí. Ujú. Inclusive las otras operaciones también fueron por lo mismo. Es como arraigar el miedo dentro del cuerpo y hacerlo como una sensación más táctil, Ok, como si estuviese como más presente. más latente, ok. Sí. Desde entonces nos comenta que ha tenido dolores de espalda, en las muñecas, casi todas las articulaciones, tendones de los pies, hombros y además bruxismo. ¿Cuál es el origen de esos dolores? ¿Deriva de esto mismo o hay algo adicional ahí? Sí, deriva de ello, pero también hay una descompensación en la bioelectricidad de su cuerpo. Ujú. No está circulando correctamente la energía, como expandiéndose tampoco. Ya. Hay varios canales que están como bloqueados, pero físicamente es como si faltara algo, como si faltaran componentes Ujú. para poder equilibrar ello. Ok. Bien. Vuelve al presente, Jenny. Tienes a Edith frente a ti. La escaneas, me dice cómo está, cómo la ves. Sí se ve con una especie como de armadura en la parte de los pulmones Ujú. hacia arriba que contienen también parte del plexo. Está como cortado aquí frente a las clavículas. Se extiende como por una hombrera que bajan en espiral hacia sus manos. De las manos se extienden como unos cables hacia las puntas de los dedos que bloquea completamente el flujo energético. Está en ambas manos, en ambos brazos. Luego también ahí en las rodillas se ve como una especie de como abrazadera a ambos lados. Ujú. La zona pélvica hay como una especie de cinturón que tiene unos cables por los costados que bajan hacia los muslos y se internan como por dentro del muslo hacia esta misma abrazadera en la rodilla. Se extienden también por los pies como cables
solamente como cables que van descendiendo hacia abajo, como que mantuvieran los pies como rectos, como si no hubiese movimiento. Hay un casco con una visera. Ok. Está la fisura. Sigue estando la fisura del lado derecho de su cara. Se ve por el lado de aquí encima como entre medio de la boca del estómago y más arriba, entre medio sí, es como entre medio de las costillas, hay como una especie como de humo, Ujú. está como esparciéndose hacia abajo, como hacia el estómago, como impidiendo flujo energéticos, como si lo mantuviera ahí. De hecho, se siente como si tuviese como un corte de ese lado, del lado izquierdo. Bien, vamos a abrir los portales para pedir apoyo a seres luz que nos acompañan en esta liberación. Sí, Palmor y Diana van a abrir el portal. Comienza a bajar este flujo de energía que es Ujú. verificado igualmente tanto por Palmor como Diana. Es como si cayera agua, se empieza a llenar de energía, empieza como a vibrar toda la parte inferior, ¿Ya? empieza a circular en forma de espiral alrededor de Edith. Sí, la mira abre otro portal. Diana y Palmor cierran el portal por donde bajó este flujo de energía. Ok. Y luego la mira abre este portal y aparecen dos humanos luz que van a ayudar a hacer como una especie de equilibrio, lo describe como un equilibrio, Ujú. restablecer el equilibrio energético del cuerpo de ella. Los dos son verificados. Si la Mir cierra el portal, Ujú. ellos comienzan a ponerse alrededor de este flujo de energía que empieza a fluir por ellos, a través de ellos, y empieza a envolver todo el cuerpo de Edith hacia arriba como una especie de pilar de luz. Se empieza a enanchar hacia los lados y a medida que se va enanchando, la Mir me dice que va a proceder con la extracción de las bestias Bien. para poder sacar todos los dispositivos. Saca estos grises que los coloca en esta malla. Es como si la atravesara y quedaran como pegados dentro de la malla. También saca al reptil y luego saca un dragón. Es un dragón rojo de ojos amarillos. Tiene como doble alas, unas alas hacia arriba y otras pequeñas hacia abajo. Ok. Lo extiende completamente. Lami lo primero que hace es cortarle las alas y cierra su hocico como con una especie de lazo de luz alrededor. Si ahora me dice que va a empezar con la extracción, em, estos dos humanos luz que están alrededor empiezan como a calibrar la energía y a estabilizarla a medida que van como llenando todo el tubo de luz donde está Edith. Y Ujú. una vez que ya lo tienen como calibrado, si el flujo de energía comienza a ingresar desde la parte de arriba, disculpa, desde la parte de abajo de la planta de los pies hacia arriba como empujando, y a medida que pasa esto es como si se separara, se abriera el dispositivo completo hacia los lados, se expandiera alrededor, se despegara completamente de la piel de ella
es como si quedara como una armadura alrededor, y a medida que va ingresando este flujo de energía, se va despertando dentro de ella esta como pulsación en la zona del plexo que se va expandiendo y va como empujando con mucha más fuerza hacia afuera. Si me dice Lamir que va a proceder con la extracción del humano luz y que necesita la autorización, me dice que el humano luz de Edith, junto con el apoyo de Diana Palmor y él, van a hacer la extracción de todos los dispositivos. Igualmente, él abre un portal y deja que estos dos seres luz se vayan, como solamente lo utilizó como estabilizadores de Ya. energía. Ujú. Luego se van. Sí, me dice que necesita la autorización Ok. Edith, para poder extraer su mano luz. procedemos en rescatar a tu mano, Luz. Sí, por favor. Ujú. Sí. Adelante, Yanni. Sí, la Mir va directamente donde el dragón y comienza a abrirlo desde arriba hacia abajo, es como si rompiera todo el cuerpo. Salen estas cápsulas de adentro de él Ujú. y la Mir envía un rayo directamente, se comienza a incendiar todo, como tanto las cápsulas como el dragón. eh, es como si lo estirara hacia los lados en esta malla, y a medida que ocurre eso se van despegando las cápsulas y se van derritiendo completamente, comienzan a salir estos pulsos de luz hacia arriba. Si ahí saca su mano luz, comienza a frecuenciarlo y va Diana directamente en donde están los grises y el reptil. Saca un rayo desde el centro, es como una esfera gigante que empieza a absorberlos rápidamente, Ujú. los desintegra, se ven cómo se van eliminando uno a uno. Si la Mir frecuencia correctamente a su mano luz y se une con nosotros, estamos los cuatro alrededor de ella, dentro de este círculo, y empezamos como a jalar hacia afuera. Todo el dispositivo se empieza a despegar todo al mismo tiempo, queda como plasmado dentro del pilar y se comienza a desintegrar. Es como si vibrara, y a medida que va vibrando se empieza como a abrir hacia los lados, como si floreciera, como una floración como óxido, y eso mismo se va desintegrando dentro de todo el cilindro que la protege. Ok. Si ahí está desintegrado completamente todo el dispositivo, su mano luz luego comienza a impulsar energía dentro de ella, se empieza a expandir hacia afuera, empieza como a ir por cada uno de los caminos. Es como si despejara los brazos y las piernas primeramente. La Mir levanta todo este cilindro, lo condensa en una esfera y lo desintegra completamente. Diana y Palmor comienzan a crear una especie de cúpula, y dentro de la cúpula empieza su mano luz a enviar esta energía dentro de ella que empieza a resonar con su porcentaje luz interno y empieza como a expandirse también, como es como si se empezaran a comunicar las energías y hay como un rebote de energías dentro de la misma. Se va Ujú. expandiendo hacia los lados y a medida que la cúpula va bajando, esto se va poniendo como más frecuente, como si hubiese más como respuesta de ambos, Ujú. y me dice que se están calibrando. Ok. Y Diana y Palmor mantienen la estructura para que se pueda frecuenciar correctamente con su mano luz. Bien. Vamos mientras a casa de Edith. Activa protocolo.
Sí, la Mir me dice que él va a limpiar todo el espacio. Ujú. Empieza ingresando y al ir ingresando se hacen como unas olas de fuego que van esparciéndose como en la parte de abajo y al irse expandiendo van desintegrando cada uno de los insectos, Ya. parásitos que hay. Se escucha como se revientan, se van exterminando como en olas hacia los lados, es como un sonido que genera. Luego la Mir levanta todo el pilar del centro, comienza a expandir energía hacia los lados y a medida que se va expandiendo esta energía, él va cerrando. eh, es como bien rápido, es como si se moviera en varios lados. Al mismo tiempo, la Mir comienza a sellar y a desintegrar la tecnología, tanto como los portales que hay. Mm. Si me dice que hay 17 portales, Ok. 48 dispositivos de seguimiento dentro de la casa Ujú. y 7, me dice 7 dispositivos como extractores, son como una especie de portales que tiene como una manguera donde conectan a las personas. Ok. Él lo está desintegrando todo a medida que se va expandiendo como toda esta luz. Es como si todo ocurriera como al mismo tiempo. Se va extendiendo hacia arriba y a medida que se va extendiendo y va regresando toda esta energía en el vórtice para ingresar nuevamente dentro del pilar y como purificarse. La MIR ya ha finalizado. Me dice que está todo reseteado, que está completamente limpia, incluyendo también esta parte del terreno donde ella tiene su taller. Lo extiende como por todo el espacio en donde está la casa y el taller de ella. Sí, ahí me confirma que efectivamente está limpia toda la vivienda y de hecho también está tomando la MIR a las personas que viven ahí, a sus papás, a su hijo, a su hermana y a su sobrina y las comienza como a envolver en cúpulas de luz que empiezan a hacer unos aros que reintegran energía Ujú. dentro como es como una especie de, como si estuviese em, no despertando, pero sí como activando nuevamente como ese pulso interno de cada uno de ellos, de buscar su propia luz, de buscar su propia como verdad, y la va extendiendo hacia los lados. Es como todo es como un reciclaje de su misma energía que ingresa por la coronilla hacia adentro. Ok. Eso, Sí, ahí me dice que está frecuenciado completamente. gracias. ¿Qué nombre te da su buena luz? Vilmu, ¿Oh? Vilmu, B alta ¿Ya? I L M U, Vilmu. Vilma. Vilma. Ok. Hablamos directo con, ¿puedo hablar directo con Vilmu o alguno de los seres luz que nos acompaña va a ser interlocutor? Me dice la que él va a ser el interlocutor. Ok, entonces a través de la MIR le damos la bienvenida a Vilmu y que su aspecto físico, Edith lo está escuchando. ¿Qué quiere decirle? Dice la que él está contento de el proceso en el cual se encuentra, Ujú. porque a pesar de todo lo negativo que puede estarla rodeando,
hay un impulso dentro de ella que se está alimentando con su propia energía y se está haciendo cada día más presente junto con el despertar de su conciencia. Ok. Edith, ¿qué quieres comentarle a tu Manolo? ¿Qué quieres decirle? Em, y, cuando, cuando yo supe de que tenía un ser luz, y me acuerdo que no sé si lo soñé o fue como al despertar, que yo quería saber si, quería sentirlo, quería saber si era, o si estaba de alguna manera estaba presente. Y sentí así como que el corazón me hizo así como que me latió fuerte. ¿Era él o no? Y me dice que sí. Me dice que era tu propia energía tratando de manifestar que todavía esta conexión existe, que todavía está presente. Sí. Bien. ¿En qué momento lo perdí? ¿Hace cuánto tiempo que no estoy con él? Oh, Si él está contestando, me dice que él está atrapado hace 1873 ciclos, los describe así, ujú. Ya. pero que tú llevas encarnada mucho tiempo, mucho más tiempo que ese. Ah, ujú. Claro. ¿De qué dimensión es su Manolo? Me dice que de la 45. Ujú. ¿Tiene alguna 40. particularidad energética? Puede movilizar energía, pero primero para poder como activarlo, lo dice, tiene que ir recordando y trabajando en ella misma para que las limitaciones que los reptilianos han puesto dentro de su línea de tiempo actual puedan disiparse y esa energía va a llegar, pero es como algo instintivo en ella, el poder trabajar la energía directamente. Mm, ujú. ¿Quieres preguntarle algo más a Edith? Eh, eh, esa, el sentirme como que no fuera, o sea, especialmente con mi familia, que es la que generalmente me rodeo, como que tuviera poco valor. ¿A qué se debe eso? Lo explica como que hay una parte tuya que entiende a qué viniste, entiende cuál es la función del holograma, pero que ellos mismos han ido, desde la cuarta dimensión, han ido como tiñendo para que tú no lo puedas ver, pero queda como ese conocimiento interno intrínseco. Mm. Y otra cosa, Ujú. y con respecto, o sea, tuve una última pareja, eh, y con él me sucedieron cosas que nunca me habían sucedido con otros anteriores y la pasé mal. ¿Qué, por qué fue eso? ¿Por qué él? ¿Qué es lo que tiene él? Sé que tiene algo raro. Sí, me dice que son acuerdos que tenían ambas entidades para poderse aprovechar de cada uno de ustedes. A bajar tanto la energía es como si se acoplaran de forma negativa. Lo describe así.
Y, y ahora con respecto a mi hijo me preocupa el hecho que sea flojo. Sí, ¿Cómo? él se está riendo, me dice que él no es flojo. Me dice que él no es flojo, es hay otras capacidades dentro de él que no están ¿Ya? acomodadas para el sometimiento en el cual está, como en el sistema en el que está. De Ajá. hecho, curiosamente, él a su temprana edad está solicitando también realizar la sesión. Porque él mismo dice que como que esa es su limitación y como que Sí, lucha contra Claro, eso y no puede. reconoce esas limitaciones, por lo menos así lo verbaliza, asociadas a la incomodidad que él percibe sí, en esta fisicalidad. Pero lo importante es que lo sí, reconoce. de hecho él reconoce el programa que se activa con él. Lo que sucede es que no se han dado las herramientas necesarias ni el empoderamiento tampoco del mismo para poder trabajar dentro de esa misma dinámica y poder transmutar el mismo programa, como ir cambiándolo, reprogramándolo. Mm. ¿Qué más quieres preguntar, Cristo? Mm, Yani mientras verifica la razón por la cual se manifiesta esa rosácea o una hipercromía que en la zona de su mejilla. Es algo físico, Ujú, es algo físico directamente que está produciendo esa irritabilidad ujú. dentro de su piel. Se ve como esta mallita blanca inflamada de la cara como baja hacia el lado de la garganta, Patrick, como si bajara hacia acá abajo. Mm, ok. ¿Y alguna otra pregunta, Edith? mm, eh, con respecto justamente a la pareja, ¿por qué nunca me ha resultado nada? Ahora ya no me interesa, pero ¿por qué nunca pude tener algo que realmente valiera la pena? Y tu mano luz me dice que hay mucho trabajo interno de valoración que hacer. Como estabas vibrando en una frecuencia baja, se acopló esa misma frecuencia hacia afuera, hacia el exterior tuyo, y Ujú. empezó a generar como caos alrededor para mantener la misma frecuencia. Me dice que a medida que vaya integrando todo no solamente lo energético, sino que lo emocional, lo físico, y trabajando en el conjunto de todos tus cuerpos, eso se va a ir equilibrando, se va a elevar la frecuencia y la frecuencia va a cambiar alrededor tuyo. No es algo estático. Me dice que eso siempre va a ir fluctuando, pero que específicamente se dio por la frecuencia en la que tú estabas, porque hay mucha integración que hacer, hay mucha cosa emocional también que sanar. Eso, ¿cómo hago esa sanación emocional? Me dice que puedes trabajar de distintas formas, pero siempre respetando tu integridad como tú soberana de tu propia energía. Se pueden adoptar técnicas y poder como transformarlas para que puedas trabajarlas en ti misma. No hay algo Ujú. estándar, me dice. Ok. Entiendo. Y eso me pasa también con amigas, es lo mismo. Sí,
es lo mismo. Ujú. Ujú. Muy bien. Vamos a proceder en esa integración. ¿Ya? Verifica, Yanni, me confirma si se puede tomar alguna acción diferenciada hacia su hijo. Me dice el Amir que él lo va a proteger. Directamente hace una protección especial con él. Reintegra varia energía y comienza como, es como si empezara a limpiar su espalda, ¿Ya? como a despejar Ujú. hacia los lados. Me dice que ya su proceso se va a iniciar, que parte de lo que va a ocurra con el proceso energético de su mamá, él también se va a ir dando cuenta que él mismo puede manipularla, manipular toda la energía que hay alrededor de él, y eso le va a ayudar, le va a abrir otras puertas, como otra percepción a lo que él internamente está trabajando, pero debe tener ese sostén energético de parte de ti. Ujú. Bien. Escucho atentamente. Así que vamos a proceder en esa integración. Mm, ¿Quedó algo por ahí a eliminar? Está todo ya saneado. No, Lamir me dice que está todo eliminado y está todo frecuenciado, me dice, principalmente frecuenciado. Maravilloso. Tiene frente a ti, Yanni, Humano Luz de vista. A la cuenta de tres procedemos. Uno, dos, tres. Si él comienza abrazándola, pasa sus brazos, sus manos como por los brazos, y al irlos pasando se ve cómo se va reactivando todo el flujo energético. Eso hace que sea como más expedito el poder tener el movimiento energético dentro del cuerpo. Ujú, Luego él va disolviéndose como en pequeñas pelotitas, unas esferas de luz que se van ingresando en la zona del plexo y se van expandiendo, como si se disolvieran dentro del cuerpo de Edith, y al irse disolviendo se van como reactivando todos los puntos, como si se iluminara todas las piernas completamente. Luego pasa por los costados del abdomen hacia arriba, va directamente hacia la cabeza, sale el flujo energético por la coronilla, rodea como el contorno de sus brazos, ingresa por la punta de sus dedos hacia arriba, se integra todo en la zona del plexo y comienza a reactivar cada uno de los flujos energéticos, los despeja completamente hacia arriba, vuelve a salir desde la coronilla y comienza a generar todo el campo energético alrededor de ella. Sí, y esta frecuencia me dice, con integración. perfecto. Muchas gracias.